Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. Acá conocemos historias sorprendentes de esos héroes silenciosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Atendamos. La breve historia del país de Sudán del Sur ha estado cubierta de sangre y sufrimiento desde su nacimiento. El país más joven del mundo obtuvo su independencia de Sudán en 2011. En diciembre de 2013 estalló una lucha por el poder político entre el presidente Kiir y su ex vicepresidente Riek Machar. El presidente acusó a Machar y a otros 10 personas de intentar un golpe de Estado. Así estallaron los combates que detonaron la guerra civil de Sudán del Sur. Este conflicto ha generado más de 2 millones de refugiados de una población de 15 millones. Y para hablarnos más sobre la realidad actual en Sudán del Sur, tengo el gran privilegio de darle la bienvenida a Kinga Poschinger, jefa del Departamento para África de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Kinga, bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros una vez más, ya hemos tenido la oportunidad de hablar contigo. Kinga, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Sudán del Sur? Esto fue hace algunos meses, y visité el país por primera vez. Y ahora dentro de poco quiero visitarlo una segunda vez para cubrir la segunda parte del país, porque es un país bastante grande y en un viaje obviamente no se puede visitar todas las diócesis. Ahora, muy brevemente traté de explicar un poco el conflicto que se vive en el país, pero obviamente hay muchos factores ahí involucrados, pero hoy en día, ¿cuál es la realidad de este conflicto armado? ¿Sigue? ¿Ya terminó? ¿Cuáles son las condiciones de paz? Sí, bueno, el conflicto de la guerra civil estalló en el 2013 hasta el 2018, donde firmaron un agreement, como dicen, con un gobierno transicional, diciendo que luego en el 2022 tendría que haber elecciones nacionales, que luego se pusieron en 2023 y ahora han anunciado que en diciembre del 2024 quieren tener esas elecciones. Todo el mundo lleno de esperanza de tener elecciones, pero también hay que ver un poco la realidad, que la estructura para tener elecciones, es decir, ya nada más el registro de las personas que pueden ir a votar, todavía no existe. Es muy difícil, sí. Kinga, ¿por qué, o más bien, la idea es que Sudán del Sur se separa de Sudán principalmente por una persecución y discriminación por parte de la mayoría musulmana hacia la minoría cristiana? ¿Podemos decir que la mayoría de la población de Sudán del Sur son cristianos? Sí, hoy en día, justo porque se separaron, la mayoría son cristianos. Entonces, desgraciadamente, esta es una guerra fratricida entre cristianos luchando por el poder de este nuevo país. Sí, efectivamente, porque son diferentes tribus cristianas que luchan contra ellos mismos. Ahora, en alguna otra ocasión te he oído una expresión en la que explicas lo intenso que son los lazos tribales. Sí, uno de los sacerdotes me ha dicho, es que Kinga, sabes, nuestro problema es que la sangre es más fuerte que el agua del bautizo. Lo que son los vínculos tribales. Sí, efectivamente. Importan más que propiamente su fe. Sí. Y esto se manifiesta en las condiciones de vida en el país, evidentemente. Sí, porque buscar la ventaja para su propia tribu cuenta más de buscar la ventaja general. Y así empiezan las luchas de unos contra otros. Y mientras no haya paz, evidentemente no va a haber desarrollo. ¿Cuál es la situación económica en general del país? Porque evidentemente sabemos que es un país pobre, pero descríbenos la pobreza. ¿De qué tipo de pobreza estamos hablando en Sudán del Sur? Pues a causa de esa guerra civil, por ejemplo, muchísima infraestructura ha sido derrotada.
Esto quiere decir calles, pero también muchas escuelas, con lo cual obviamente los niños durante muchísimos años, hay niños que durante 10 años no han ido a la escuela, no por la pandemia, sino anterior, porque no existían escuelas. Con lo cual, si los niños no están formados, no están educados, ¿cómo van a poder luego subir o alzar una nación si ellos no saben ni leer ni escribir? Luego, también muchísimos hospitales, otros edificios que podrían ser de desarrollo económico, todo ha quedado destruido. Y eso también hace que tienen que empezar desde cero. Pero ciertamente lo primero es alcanzar una estabilidad política para de ahí despegar hacia un nuevo desarrollo. Sí, y eso es un equilibrio que es un equilibrio muy frágil, porque todavía hay una tensión enorme entre las diferentes tribus, y cuando no se consigue la paz o un equilibrio político, entonces no pueden seguir adelante porque siempre están mirando hacia sí mismo y hacia cómo calmar la situación. Entonces, ciertamente es un escenario bastante difícil para el trabajo de la Iglesia, y sin embargo, la labor de la Iglesia Católica en Sudán del Sur es prioritaria en muchos campos. Vamos a hablar de uno por uno. Empecemos, por ejemplo, con educación. ¿Qué está haciendo la Iglesia en cuanto a educación en Sudán del Sur? Sí, como lo he mencionado ya, muchísimas escuelas fueron destruidas durante la guerra civil. Hay zonas rurales donde el 90% de la población no sabe ni leer ni escribir. Es algo que nosotros a lo mejor ni nos lo podemos imaginar. Y no hablo solo de la gente mayor, sino también jóvenes que todavía no saben ni leer ni escribir. Y la Iglesia es uno de los que promueve la educación. Entonces ellos intentan construir escuelas, poner a profesores, a maestros, muchas veces son religiosas, de vez en cuando también sacerdotes, que ellos enseñan y educan a los niños en los pueblos, pero también a los adultos. ¿Qué hay en cuanto a servicios de salud? Ahí también hay que decir que desgraciadamente el gobierno no logra poner los hospitales o lo que ellos les llaman Health Care Center, que son como unos centros más pequeños, que no es un hospital, pero por lo menos con una atención, una clínica. Efectivamente, el gobierno no logra hacerlo. Entonces, otra vez es la Iglesia que tiene que tomar un poco el rol de lo que en nuestros países, a lo mejor en Europa o en Estados Unidos, hace el gobierno. La Iglesia tiene que hacerlo. Y entonces ahí abren clínicas con enfermeras que muchas veces son religiosas, o incluso también hospitales en los centros más grandes. Kinga, una familia promedio en Sudán del Sur, ¿come 3 veces al día? Desgraciadamente creo que no, porque todavía sigue siendo un país muy, muy pobre, que también depende mucho de la lluvia o de la sequía. El año pasado hubo demasiada lluvia, con lo cual los campos quedaron bajo el agua y, claro, las cosechas... Se perdieron las cosechas. Exactamente. ¿Hay hambre? ¿Hay hambruna en Sudán del Sur? Sí, hay partes donde hay hambre. Y dentro de todo esto, pues la Iglesia trata de hacer lo mejor que puede, pero la prioridad de la Iglesia ciertamente es la atención pastoral. Entonces, cuéntanos un poco de cómo balancea la Iglesia esta labor de sí, atender a las necesidades humanas, pero también atender el alma, atender todas esas necesidades espirituales. Sí, yo creo que eso es muy difícil porque la gente cuando tiene problemas, y ahí tienen muchos problemas, siempre van hacia la Iglesia a preguntar por qué tienen hambre, por qué tienen sed, por qué necesitan una clínica, porque necesitan una escuela. Y el sacerdote o el obispo siempre intenta de ayudar. Entonces yo creo que la primera o la cosa más importante para la Iglesia, para los sacerdotes y sobre todo para los obispos o los superiores, es también cuidar de su propia gente, es decir, ayudarle a sus sacerdotes, a las religiosas, que ellos mismos tengan fuerza para luego poder ayudar a los otros. Con lo cual, por ejemplo, los ejercicios espirituales son fundamentales, porque si un sacerdote no recibe, no puede dar. Y
como bien lo has dicho, ellos tienen que dar por una parte ayuda material, de educación, de salud, pero sobre todo también tienen que ver que le den ese pan espiritual a la gente, ¿no? Y para eso ellos tienen que recibir, si no, no pueden dar. Ahora, muchos de ellos, Kinga, digámoslo tal como es, o sea, muchos sacerdotes y muchas religiosas, ellos han sido víctimas de la violencia y ellos mismos tienen, vamos a llamarlo así, traumas psicológicos, trauma de posguerra. ¿Qué hace la Iglesia para atender a sus propios miembros? Sí, yo creo que la primera cosa es, o lo más importante, es ser consciente. Y una vez que porque ahora es la fase donde se están haciendo conscientes, ¿no? Antes estaban en el conflicto, en un conflicto abierto, y ahí sí que hay que intentar apagar los fuegos. Ahora que ya se pueden concientizar de qué son los problemas y que hay sacerdotes que han pasado por esa guerra y por eso están traumatizados, hay que ver cómo se les puede ayudar mejor. Y ahí hay como dos caminos. Uno es de veras formar a un sacerdote o a una religiosa durante 2 años en una formación muy profunda en psicoespiritualidad, que normalmente los forman en Kenia, en un instituto especial. Y la otra es luego también traer especialistas que hacen formaciones de 1, 2, 3 semanas para un grupo de sacerdotes, para religiosas, para de veras trabajar ese tema. Historias como estas nos edifican y nos hacen ver que la fe se vive valientemente por parte de los héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Gracias por tu compañía. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a acn-global.org.